Muy bien, amigos, ya estamos con ustedes nuevamente. Nuestra entrevista central del día de hoy. Estamos recibiendo a Jorge Mahfoud Albernaz, es de aquí, de Tacuarembó. Se graduó en Arquitectura en la Universidad de la República en Montevideo y se doctoró en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Ha sido profesor en la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica de Literatura Americana, en la Universidad de Georgia y en la Universidad Lincoln de Pensilvania. Actualmente es profesor de Literatura Latinoamericana y Estudios Internacionales en Estados Unidos. Ha escrito varios libros que fueron traducidos a varios idiomas. Colabora en ambos lados del Atlántico con diversos periódicos y emisoras de radio y también cadenas de televisión norteamericanas. Reside en Estados Unidos desde el 2003, es habitual colaborador en diferentes medios internacionales y también locales. Y bueno, y es un gusto recibirlo en el marco de lo que será la presentación de la conferencia Uruguay en el contexto mundial del siglo XXI, desafíos y perspectivas para un futuro tecnológico y digital que ya está en marcha. Bueno, recibimos a Jorge Mahfoud aquí en nuestros estudios. Bueno, un placer recibirlo. El placer es mío, Joana. Y bueno, un gusto estar en Tacuarembó siempre de vuelta. Y bueno, espero que vaya la gente y tengamos más que una conferencia, todas estas ideas de Bornia. Gustavo Bornia, que también ha posibilitado su visita hoy aquí al canal. Es un gran gestor cultural de décadas aquí en Tacuarembó. Y bueno, organiza todo esto. Y bueno, desde mi punto de vista, yo pretendo de que haya más bien un diálogo después de que yo fastidie un poquito con algunos puntos y algunos temas, que el público se abra a comentar, a hacer preguntas, y también van a haber algunos colegas también de la universidad, creo, y de línea, así que, bueno, que se animen a salir del frío y que vengan. Bueno, es un tema de gran actualidad, pero bueno, pensando en el tiempo que hace, bueno, que está en Estados Unidos, nos decías también que has recorrido 50 países, esto de andar por el mundo, ¿no? ¿Cómo hace tener la visión de este Uruguay de hoy? Todo cambia. Obviamente que caminar yo siempre recomiendo, especialmente la gente que está en sus 20, sus 30, que es en el momento en que debe tirarse al mundo, salir de su zona de confort y mirar el mundo. De la misma forma que cuando uno aprende una nueva lengua, adquiere una conciencia metalingüística sobre la lengua materna, que no la tenía antes, sino que uno habla espontáneamente, pero cuando aprende otra lengua, el aprendizaje se refleja en un mayor conocimiento de la lengua materna. Bueno, de la misma forma cuando uno sale al exterior, descubre un país diferente que es el propio, a través de las miradas de otras personas y bueno, y a través de la propia distancia, comparando distintos países. Eso cambia mucho. También, obviamente, la perspectiva etaria es fundamental. Uno ve el mundo, se quede o no se quede, viaje o no viaje, porque eso son opciones, no es una obligación emigrar, ni es una obligación a veces las posibilidades económicas también tienen un rol importante. A veces sí, pero muchas veces es una opción. Yo creo que la mayoría podría viajar mucho más si quisiera, pero bueno, no quiere, o son opciones personales y no hay ninguna superior ni inferior. Desde mi punto de vista, bueno, en parte fue una opción, tal vez una necesidad en algún momento, pero sobre todo una opción. Ahora, como te decía, la perspectiva etaria también cambia la visión de la vida y del país y de todo. Uno ve el país y la vida de una forma muy diferente cuando tenía 20 años que cuando tenía 30, 40, 50, 60. Siempre va cambiando. Y bueno, son perspectivas diferentes, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista existencial. Pensando justamente, bueno, en esos puntos de vista, en las perspectivas, ¿cómo ve Uruguay actualmente en este contexto también regional y en el contexto mundial? Pero observarlo desde afuera y también desde una mirada, puede ser académica. Bueno, Uruguay siempre ha sido una isla en América Latina. Cuando la gente se queja de ciertos problemas en Uruguay, no, es porque no conoce América Latina, o por lo menos el Caribe o Centroamérica, que realmente están pasando mal, pero históricamente han pasado muy mal. Uruguay ha sido una excepción en ese aspecto, ha tenido un gran desarrollo en la educación desde el fin del siglo XIX, una gran legislación a principios del siglo XX con el vallismo, un gran desarrollo cultural, legislativo, judicial, incluso hasta urbanístico. Ha sido una excepción. Argentina en gran parte, sobre todo Buenos Aires también.
En este momento, claro, estamos perdiendo, a partir de los 30, los años 30 en adelante, 40, hemos ido perdiendo relevancia por muchas razones. Una de ellas es la etaria, por mencionar algo muy simple. Al principio del siglo XX teníamos más o menos 2 millones de habitantes, cuando México tenía 10. Hoy tenemos 3,5 y México tiene 110 millones de habitantes. Y lo mismo Colombia y otros países que eran irrelevantes al principio, irrelevantes desde un punto de vista económico, geopolítico, cultural, a principios del siglo XIX. Y hoy ya se han desarrollado muchísimo más rápidamente que nosotros. Otro problema que tenemos quizás es que estamos casi como Nueva Zelanda, estamos en el extremo del mundo, donde fuera de todos los circuitos más comunes. No es tan fácil venir a Uruguay. Uno va de Boston a Irlanda, es un saltito. En el mapa se ven lejos, pero si ve el globo es un pequeño salto. Sí, en la conectividad. Exacto, y hay muchas conexiones físicas. Y Uruguay está lejísimo, capaz que Buenos Aires, que está más al sur, está más cerca. Afortunadamente ahora tenemos un vuelo de Miami a Montevideo, eso facilita las cosas, pero aún así siempre no son muchos y estamos lejos. Esa es una de las particularidades. Y la población que se ha mantenido demasiado estable y, como decía Galeano, seguimos siendo liberales conservadores o conservadores liberales. El principio del siglo XX se introdujeron muchos cambios, por ejemplo el voto femenino. El 17 ya estaba en la Constitución, cuando en Estados Unidos 1 o 2 estados lo tenían. Argentina tuvo que esperar a Evita Perón en el 49 para tener voto femenino. Uruguay ya lo tenía desde mucho antes, el divorcio por voluntad de la mujer. Y así la educación gratuita. Claro, se hablaba de un Uruguay, de la Suiza de América, ¿verdad? Sí. ¿Cómo observa usted ese concepto que se tuvo en nuestro país? Bueno, muy europeísta. Pero en cierta medida sí, porque era pequeño y porque era un lugar tranquilo en ese aspecto. Y más o menos desarrollado. Por ahí era la Suiza de América, está bien. Pero claro, hoy yo lo veo en una situación un poco muy frágil el Uruguay. Ha resistido muchísimo las grandes catástrofes, bueno, no grandes catástrofes, pero los desastres económicos de Argentina y de Brasil en los últimos años especialmente. Y ha resistido, no puede resistir más. Es muy difícil mantener la economía sin recesión a esta altura, pero creo que ha resistido precisamente por ciertos aciertos, que fue la diversificación del mercado. Antes dependíamos mucho de la región, ahora menos. En fin, me parece que ya seguimos entrando en una situación un poquito complicada. Hablando también de lo que tiene que ver el ámbito político, tuvimos el pasado domingo estas elecciones internas. ¿Ya estaba en el país el domingo? Estaba, sí. Sí. Y bueno, este acto eleccionario son extensas nuestros periodos electorales y también, bueno, con una diversidad de candidatos y también diferentes modelos de país, que es lo que han usado casi todos los candidatos a la hora de hablar de sus propuestas. También cree que Uruguay necesita un cambio de gobierno. Hablamos un poco del lado económico, pero también, bueno, hay otros temas como la seguridad, también como la educación. ¿Cómo cree usted que podríamos justamente ver este Uruguay en este contexto de nuevas elecciones que están llegando y buscando el cambio o la permanencia del mismo modelo, pero sin duda que el oficialismo expresa que debe de haber diferentes situaciones de cambio para mejorar aquellas cosas que aún no se han logrado en estos periodos, por ejemplo, que está el Frente Amplio al frente? Bueno, para ir a la política menor, que es la política partidaria, mi modesta opinión es que hay un natural desgaste de todo corriente, fuerza política que en una democracia está 3-4 periodos. Es natural, hay un desgaste de la fuerza política y también de la expectativa. El Uruguay ha hecho muchos progresos en la última década, pero bueno, la gente tiene otras expectativas y es natural. Hay problemas ha aumentado el aspecto negativo, que ha aumentado un poco la violencia, pero también tenemos que Brasil ha subpasado a México en criminalidad y nosotros no tenemos una frontera absoluta. Sí, para nada. Entonces, claro, las mafias que antes no estaban, están
llegando acá. Sí, anunciábamos hace un ratito en el informativo la alerta que hay con respecto a que llegue justamente uno de los grandes grupos de mafia brasileña. Exacto. Y en todas partes del mundo, incluso si observamos los estados en Estados Unidos o en cualquier otro país, hay muchas razones para la violencia civil, ¿no? La criminalidad común. Pero uno de los factores comunes es la desigualdad social. A mayor desigualdad social, se puede ver estadística, hay muchos estudios, mayor desigualdad social, mayor violencia en las calles. América Central es un ejemplo clarísimo, estados fallidos con grandes desigualdades sociales, que es la marca de América Latina, es el continente más desigual y el más violento del mundo. Brasil, diferencias sociales obscenas, que también se permea con grandes racismo y clasismo y grandes violencia, una gran cantidad de muertes por 100.000 habitantes. Uruguay ha sido históricamente e incluso por las últimas políticas, ha sido un país bastante balanceado socialmente. Si hay muchos ricos en Punta del Este, muchos pobres en los cantegriles, todavía los hay. Sí, exacto. Pero si vamos a compararlo con cualquier otro país de América Latina o casi cualquier otro país, seguimos siendo un país muy equilibrado, incluso más equilibrado que antes. Ahora, es una excepción de por qué la violencia ha crecido y la explicación podría ser, habría que preguntarle más a los especialistas en este tema, pero lo que yo veo que la excepción a esa regla a menor desequilibrio social, mayor violencia, que es una excepción muy rara, se explicaría por las mafias del crecimiento de violencia en Brasil, entre otros factores, pero me parece que eso es un elemento. Entonces, para ir más a tu pregunta, hay sí un desgaste, mucha gente quiere cambio, es natural. Habría que preguntarse, bueno, ¿y cuáles son las opciones? ¿Son mejores o son peores? Bueno, eso es un tema político, cada uno tendrá su respuesta, ¿verdad? En cuanto a que si hay grandes diferencias, desde mi punto de vista, se ve más la diferencia acá en Uruguay. Pero si lo vemos desde un contexto internacional, el Frente Amplio y los partidos tradicionales no son tan diferentes como ustedes creen. Los dos son más bien... no estamos hablando de extremos, digamos, a la hora de la aplicación de la ideología. Hay diferencias y hay diferencias en el concepto. Es decir, por ejemplo, la izquierda entiende de que es necesaria una redistribución y yo entiendo que toda economía redistribuye, sea socialista o capitalista, es una redistribución según las reglas de juego. Nada más que por ejemplo, si recortamos los impuestos como en Estados Unidos, obviamente el 0,01% se posee el 40% de la riqueza del país. ¿Eso es justo? ¿Eso no es justo? Bueno, yo diría que es porque los que están en el poder pasan las leyes y crean las reglas de juego. Es justo según las reglas que ellos crearon. Entonces, claro, eso es una perspectiva. Pero el Uruguay siempre ha sido un país bastante equilibrado, que eso es muy necesario para el desarrollo. Recordemos que... Conservador también lo decías tú. Conservador en algunos sentidos, pero socialmente muy liberal. Pero también el uruguayo siempre tiene mucho miedo a algunos cambios, pero con todo ha llevado cambios muy atrevidos para el contexto internacional. Matrimonio igualitario, legalización de la marihuana, etcétera, universalización del acceso Wi-Fi o del plan Ceibal. Es cierto que fue una idea de Montenegro, un profesor de Massachusetts, Estados Unidos, pero fue Uruguay el que se animó a ponerla. Es decir, en cierto aspecto conservador, pero también se ha animado a hacer experimentos sociales. Y le ha salido bastante bien en muchos aspectos. Pero no creo que haya una gran diferencia entre los partidos políticos. Repito, hay una diferencia de concepto. ¿Qué es lo justo, qué no es lo justo? Por ejemplo, ¿Cómo se llega a la equidad, no? Exacto. Por ejemplo, cuando yo pertenezco a este partido conservador y digo, los pobres son unos haraganes y me están sacando mis impuestos. Eso es una gran diferencia de concepto, porque otro puede decir, bueno, en realidad los pobres son puede ser que haya alguna haragán, pero la mayoría son consecuencias de una realidad económica y social. Entonces, uno tiene más dinero, tiene más acceso a la educación, tiene más contactos, etcétera, etcétera. Eso hay que equilibrarlo a través de ¿qué? A través de leyes, a través de un Estado que ayude, que además disminuye la violencia
estructural y la violencia, la criminalidad. Entonces hay grandes diferencias de conceptos y filosóficas, pero en la práctica me parece que son muy parecidos. Es un concepto bien novedoso, ¿no? Para quienes estamos en los medios dialogando con un actor político y otro, donde tratan justamente de marcar la diferencia, este concepto de que en realidad no son tan diferentes los partidos, los de izquierda y los de derecha, podríamos decir. Sí, sí. Obviamente que hay algún candidato que, incluso, supongamos el más de derecha, que sería Manini Ríos, se cuida mucho de realmente decir las cosas que él aparentemente piensa, ¿no? De que, sobre los desaparecidos, etc. Es decir, se trata de arrimar su discurso un poco más al centro, que en Bolsonaro simplemente dice, el problema es que nos matamos a 15.000 directamente. Eso es de Brasil, no es de Uruguay. ¿Y cuál es creo una diferencia positiva en Uruguay? Argentina y Brasil, yo lo he dicho hace décadas, ¿no? Son bipolares. Entonces van al paraíso, en un estado de euforia, la economía, están en el primer mundo y en un año caen en una gran crisis económica. ¿Cuál es el efecto de las grandes crisis económicas, de los grandes cambios abruptos? Es que los que tienen dinero y poder se llevan todo, porque son los que tienen la capacidad de comprar lo que queda. Y aparte en Argentina y Brasil no pasa tanto como en Estados Unidos, pero aún así los que tienen dinero tienen más conexiones políticas, por lo tanto tienen más posibilidad de influenciar en la legislación, en la aprobación de leyes. Pero cuando hay crisis económica, ellos sufren un poco, pero se llevan, porque si yo tengo dinero voy a comprar barato o por nada lo que otro no tiene. Y es en esos momentos en que la clase media pierde todas las ganancias que tuvo en 10 años, ¿no? Entonces las crisis son muy buenas para la gente que tiene dinero y terriblemente malas. Para los que no. Te borran todos los beneficios y progresos que hacen los trabajadores durante ese periodo. Jorge, podremos hablar de cada uno de los candidatos, pero ya en el final no quiero evitar la pregunta de justamente un académico que hoy es uno de los candidatos a la presidencia. Estamos hablando de Ernesto Talvi. Ambos, han estado, usted en Estados Unidos, él también siendo docente, no sé si lo conoce o no, pero ¿qué le parece que en esta oportunidad los uruguayos tengamos dentro de nuestras elecciones un académico que viene más de la rama de la economía, por supuesto, pero un hombre que trabaja desde hace mucho tiempo en la creación de programas y otras cosas que tienen que ver con el país? Yo diría que, desde mi punto de vista, los políticos y los presidentes deben rodearse de gente que sabe, pero deben representar al pueblo. No, por ser académico no va a ser mejor presidente. Segundo, Talvi es de la escuela de Chicago. Las escuelas de economía, incluso en Estados Unidos, son muy progresistas y muy de izquierda, pero la de Chicago es radicalmente de la escuela de Friedman, que fue lo que pusieron los modelos en Pinochet impuso, y en otras partes del mundo, el reinicio en los años 70 de un neoliberalismo muy agresivo, en concordancia con los parámetros de Milton Friedman, que reacciona contra toda la corriente keynesiana o incluso contra las políticas sociales y socialistas del presidente Roosevelt en los años 30 para sacar a Estados Unidos de la gran crisis económica. Eso no quiere decir que Talvi, no estoy diciendo que Talvi necesariamente sea un seguidor de esa corriente, pero es académico. Ahí se formó. Hay que tener cuenta, es académico sí, pero específicamente de la no de Harvard como se dijeron, sino de la escuela de Chicago, de las corrientes. Ahora, cuando lo escuchamos hablar, él parece progresista. Tal vez ha cambiado, no lo sé. No quiero prejuzgar. Pero habría que ver un poquito más con cuidado sus ideas y sus intenciones, que es muy difícil leer las intenciones de un político. Generalmente, decía mi amigo Galeano, suben por la izquierda y gobiernan por la derecha. Eso es su perspectiva de izquierda, obviamente, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que a veces se suben con una propuesta y luego cambian porque quieren ser pragmáticos. Y resulta que... La aplicación, la acción. Sí, pero ese pragmatismo siempre beneficia a determinados grupos de intereses que son los que realmente tienen conexiones. A ver, en Uruguay tiene la virtud de que no hay grandes compañías que pongan dinero para los políticos, lo hace el gobierno. Es un problema de Estados Unidos, que millones de dólares ponen las grandes empresas y luego están... Compañías. Sí, y luego no solamente cenan con los presidentes electos, de hecho ponen dinero para los dos candidatos opuestos, sino que luego están en los comités de redacción de leyes. Eso poniendo las condiciones. Sí. ¿No? Escriben las leyes.
Eso lo de USA Today lo ha probado. Nosotros lo hemos dicho antes mucho tiempo, que eso es corrupción legal. Y es muy típica en Estados Unidos. Pero en el sur hay corrupción ilegal. Esa corrupción del político que roba algunos millones, o lo que puede es la corrupción naive, infantil. Bueno, no tan infantil, pero la corrupción que se ve. Sí, sí. La otra no se ve. Pero bueno, pero aún así, hay que leer las intenciones de los políticos, es muy difícil. Pero yo diría algo que es importante. En una democracia, no importa la ideología, pero en una democracia sana, maduro, lo peor que podemos hacer los ciudadanos es dejar la política en manos de los políticos. Ellos trabajan, hacen su trabajo, pero no podemos dejar nuestras decisiones en sus manos, aunque los hayamos electos y estén gobernando. Jorge, bueno, nos quedaríamos charlando, pero...